Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Eh, el siguiente análisis literario de la novela El espejo africano de Liliana Bodoc, si bien está pensado para primer año, también puede ser, digamos, va dirigido a todos aquellos que les interese. En muchas ocasiones es una novela que, si no tengo mal entendido, eh, se ve a veces en sexto grado, a veces en quinto grado, ¿sí? Vamos a ver la novela en profundidad, pero puede servir, ¿sí? Como un análisis para complementar la lectura, ¿sí? Para quien lo haya leído, independientemente de en qué año esté. Lo primero que vemos, bueno, yo les fui preparando la presentación con diferentes tapas de libros de distintas, a ver si podemos sacar esto, ocultar controles de la reunión, ahí está. Diferentes tapas de libros de diferentes editoriales y de la misma novela. Así que bueno, esta justo es casualmente la que nosotros leímos en clase, eh, pero existen más dependiendo de la editorial que sea la que publique el libro. La novela comienza en África, ¿sí? A la vez también es el origen del espejo. En una aldea africana viven Atima e Imaoma. Atima es la madre y Mahoma es el padre. Él le regala un espejo tallado en ébano, ébano es un tipo de madera, como símbolo de amor, ¿sí? Se lo regala Mahoma a Atima. Ellos tienen una hija llamada Atima y Mahoma. Esto es algo que vimos en la novela, ¿sí? Que los niños tienen el nombre de la mamá y del papá hasta los 12 años, y a partir de los 12 años pueden elegir ellos su propio nombre. Más tarde, cazadores de esclavos, ¿sí? Quédense con este concepto, cazadores de esclavos, secuestran a la niña y la llevan a América. Antes de separarse, la madre logra que el espejo acompañe a su hija, ¿sí? Convence a esos eh, que la castraron, los convence de darles el espejo para que se lo den a Tima y Mahoma. Este capítulo, estamos hablando del primero siempre, presenta el gran conflicto de la novela, es decir, la ruptura violenta causada por la esclavitud, cómo arrancan de su familia, de su continente, de sus afectos a Atima y Mahoma, con tan solo 3 años. Temas principales: la pérdida de la libertad, es decir, Atima y Mahoma deja de ser una niña libre en África para convertirse en mercancía en América, es decir, pasa a ser un objeto que se puede comprar y vender. La memoria, el espejo funciona como conexión con sus raíces africanas, con su mamá, con su papá, con sus antepasados, con su espacio, con el lugar donde nació. El amor familiar, ¿sí? El espejo representa el vínculo entre madre e hija, y los símbolos son el espejo como identidad y memoria, y el ébano, es decir, el material del cual está hecho esa madera, que remite a África y a la resistencia cultural. Los personajes son Atima, que simboliza la protección materna, y Mahoma, que representa la tradición y el amor, y Atima y Mahoma, que es la hija, encarna a las víctimas del sistema esclavista. Decimos sistema esclavista porque dentro de la sociedad, el sistema en el cual estaba organizada esa sociedad es el sistema esclavista. Era la sociedad esclavista. Bien. Este creo que es la etapa de un trabajo práctico, ¿sí? No es de una editorial. Buenos Aires, la esclavitud. Atima y Mahoma llega al Río de la Plata y es comprada por la familia Fonteso y Cabrera. Allí pasa a llamarse Silencio. Se convierte en compañera de juegos y sirvienta de Raquel, es decir, la hija de la familia. Entre ambas nace una amistad profunda. Una de las consecuencias de esa amistad
es que Raquel le pide permiso a su papá, y este no quería, pero termina accediendo, eh, para enseñarle a leer y escribir a Tima y Mahoma. El padre no quería, termina accediendo, pero con la condición de que nadie sepa. En ese momento estaba muy mal visto que los esclavos sepan leer y escribir. Y bueno, esto también de llamarse silencio, no tenían palabra escrita, no podían leer, no podían escribir, y a la vez también no podía prácticamente hablar, porque le pusieron silencio porque no hablaba, pero no hablaba porque no podía hablar, ¿sí? Ser esclavo implicaba eso. Análisis. El cambio de nombre es fundamental. Deja de llamarse Atima y Mahoma y pasa a ser silencio. Esto de silencio simboliza la pérdida de la identidad. Temas principales. La deshumanización, es decir, los esclavos pierden características humanas, pasan a ser una cosa, y entre otras cosas lo que pierden es su nombre. La amistad entre Raquel y Silencio, es decir, construyen un vínculo que supera las diferencias sociales. La injusticia social, la novela muestra la naturalización de la esclavitud. Aspectos importantes, bueno, Raquel representa una mirada más humana dentro de una sociedad injusta. Aunque quiere a Silencio, sigue formando parte del sistema esclavista, es decir, sigue perteneciendo a la clase social en la que nació. Cada uno nacía en esa época en una clase social y como que era una caja de la que era prácticamente imposible salir. Bien, acá vamos a ver otra de las ilustraciones, ¿sí? Fíjense qué distinta, los colores. ¿Qué pasó acá? Algo pasó. Bueno. Mendoza y la separación. Por problemas económicos, la familia vende a Silencio y ella es enviada a otra hacienda en Mendoza. Allí su vida se vuelve más dura, tiene una hija llamada Tima Silencio y más adelante muere durante una epidemia. Podemos inferir que muere joven y que Atima Silencio era muy chica. Análisis. Este capítulo profundiza el sufrimiento de los esclavos. Es decir, son separados de sus afectos como si fueran objetos. Los temas principales son la explotación, los esclavos son tratados como propiedad, mercancía, algo que se compra y se vende. La continuidad de la memoria, es decir, el nombre Atima pasa de generación en generación. La resistencia, es decir, incluso en condiciones extremas, los personajes conservan su humanidad. Es como una fuerza que surge, que nace y que, digamos, así todos, siendo esclavos, tratan de conservar eso que los mantiene siendo seres humanos. Aspecto simbólico. La repetición del nombre Atima muestra que la identidad africana no desaparece completamente. Valencia, Dorel y el espejo. Acá el espejo viaja a España, ¿sí? La historia se traslada a Valencia, en España. Dorel es un huérfano criado por María Petra. Vive casi encerrado en una tienda de antigüedades. Sueña con tocar el violín. El espejo llega a sus manos y provoca en él una reflexión profunda sobre la tristeza y la libertad. ¿Se acuerdan que llega a él el espejo a través de una persona que lo estaba vendiendo porque necesitaba 4 monedas para comprar una medicina? Él le dio solamente 3 porque regateó el precio y la persona estaba tan desesperada que aceptó igual, aunque no llegaba con esas 3 monedas a comprar la medicina. Y dijo que iba a ver dónde conseguía la moneda que le faltaba. Dorel había quedado a cargo, María Petra se había ido a la casa de su tía, me parece que fue que dijo, eh, y bueno, lo que hizo Dorel fue, como le empezó a carcomer la conciencia, la culpa, fue detrás de esa persona para darle la 4ª moneda, no lo encontró, pero trasladándose de lugar en lugar, que le dijeron que lo habían visto acá, que lo habían visto allá, bueno,
Iba persiguiendo el rastro hasta que llega a un convento. Y ahí, eh, sí, como una abadía, ahí es donde llega y se da cuenta, porque María Petra no lo dejaba prácticamente tocar el violín, no lo dejaba tener acceso a la cultura porque ella tenía muchísimos miedos. Y bueno, ahí lo dejaron tocar el violín y se quedó ahí, ¿sí? Después vemos cómo él triunfa y se convierte en un excelente violinista. El análisis dice, aunque Dorel no es esclavo, vive una forma de opresión emocional. Los temas principales son la libertad interior, es decir, Dorel desea elegir su propio destino. María Petra no se lo permite. El arte, la música aparece como un camino hacia la libertad. Y la sensibilidad humana. El espejo parece revelar verdades internas, o sea, cada uno que tiene el espejo en la mano es como un torbellino de cosas que surgen de adentro de esa persona. Los símbolos son el violín, es una expresión personal y una libertad espiritual para Dorel, y el reflejo gris muestra la tristeza y la opresión que él siente. María Petra más que nada tenía miedo a epidemias, miedo a los moros, que eran las personas árabes que vivían en España, que habían conquistado la península ibérica, lo que hoy en día se conoce como España. Eh, y bueno, le tenía miedo a todo eso, si bien ya los árabes habían sido expulsados de la península ibérica, como que María Petra vivía con esos miedos y se los trasladaba a Dorel. Acá volvemos a América, ¿sí? Dice, el contexto histórico y San Martín. El espejo se relaciona indirectamente con las luchas independentistas. Todos sabemos que San Martín peleó para liberar América. Aparece el ejército del general San Martín y el clima político de la época. La novela conecta la libertad de los pueblos americanos con la libertad individual de los esclavos. Es decir, eh, la libertad política, la libertad del país con la libertad individual de cada una de las personas. Análisis. La obra une dos luchas, la independencia política y la libertad humana. Esto de, digamos, la independencia como país, como todavía no estábamos hablando de un país, ¿no? Pero, o sea, no se habla de países, pero acá empieza, ¿sí? Y la libertad humana de las personas, de dejar de tener dueños y pasar a ser libres. Tema principal, libertad como eje central de toda la novela, la contradicción histórica, o sea, mientras algunos luchaban por independizarse, otros seguían siendo esclavos. Y en general el esclavo era una persona que era dócil, era una persona que no podía hacer muchas preguntas, que no podía innovar mucho porque ya tenían ciertos comportamientos que se veían bien y que tenían que respetar, porque si no los respetaban los castigos eran muy severos. Entonces, para no ser castigados, siempre preferían eh, ser correctos. Esperanza, el cambio histórico comienza a parecer posible. Una idea importante es que Baudot cuestiona la idea de libertad parcial. No puede haber verdadera libertad mientras exista la esclavitud. Es decir, no es que unos son libres y otros son esclavos. Esto es muy hegeliano. Hubo un autor, un filósofo que se llamó Hegel, que analizó esto en su dialéctica del amo y del esclavo. Estamos hablando de un sistema esclavista. Entonces, mientras exista un esclavo, la esclavitud existe. Y la libertad del resto, podemos decir que no está para nada asegurada, porque existe el sistema esclavista. Que no haya esclavitud, eso es verdadera libertad para todos. ¿Y por qué esto? Bueno, porque el que nacía en una clase social superior
estaba obligado a tener esclavos, no tenía otra alternativa, no podía decir, no, yo no quiero ser dueño de nadie, para mí todos son personas. Bueno, no, pasaba a estar mal visto, que se ve claramente en este ejemplo de cuando eh, Raquel le enseña a Tima y Mahoma a leer y escribir. El padre primero estaba totalmente en contra, después accedió, pero con la condición de que no dijeran a nadie que una esclava de la familia sabía leer y escribir, porque por supuesto estaba muy mal visto. Bueno, fíjense que acá les presento otra tapa del libro. Acá no se ven las personas completas, sino que se ven de la rodilla más o menos para abajo. Pero fíjense cómo podemos apreciar más o menos de quién se trata. El que tiene el violín sería Dorel, ¿sí? Este señor acá podemos decir que puede ser el papá, puede ser este también, este puede ser el hijo el hijo del dueño de Mendoza, ¿sí? Este podemos decir que es el papá o viceversa, pero son personas de la clase alta. Acá también vemos que hay otro de la clase alta, ¿sí? Y después estas personas acá que no tienen calzado y de pies oscuros, podemos decir que es alguien de África, podría ser Atima y Mahoma, bueno, es muy ilustrativa, ¿sí? Vamos a la siguiente. Bueno, Atima Silencio y la búsqueda de la libertad. Atima Silencio, hija de la esclava, es decir, de Atima y Mahoma, logra escapar y vive en condiciones difíciles. Intenta sobrevivir sola mientras conserva el recuerdo de su madre y del espejo. El análisis. En este capítulo se muestra la lucha individual por la dignidad. ¿Sí? Atima Silencio, además de libertad, buscaba dignidad. Ella quería mucho su libertad, quería poder ganarse lo propio. Eh, y se le hizo muy difícil hasta que encontró a Raquel por casualidades de la vida. Los temas principales son la supervivencia, la herencia cultural, la resistencia femenina. Podemos ver que cuando se discute, después de que ella salva al hijo de su patrón y el patrón accede a darle la libertad, lo hace porque todas las mujeres de la familia, de esa familia rica, o sea, todas las mujeres de clase social alta, le piden que la libere. Y él la libera de mala gana, diciéndole que, bueno, que ya va a volver arrastrándose y no sé cuántas cosas más, ¿sí? Pero no lo hizo de buena gana, y lo hizo porque las mujeres, por eso podemos decir resistencia femenina, como resistencia de ella, resistencia también del género femenino que quería liberarla. El personaje principal es Atima Silencio, que representa la continuidad de la lucha iniciada por su madre y previamente también por su abuela. Reencuentro y recuperación del espejo. Raquel, ya adulta, vuelve a encontrar el espejo en Europa gracias a Dorel. Decide viajar a América para buscar a Silencio y devolverle el espejo. En realidad ella vuelve para buscar a Tima y Mahoma, pero se encuentra con que Atim y Mahoma falleció y la que está es la hija. Finalmente conoce a Tima Silencio, que la conoce en la tumba de su mamá, cuando fue a visitar la tumba y a dejarle el espejo, la conoce a Tima Silencio, le entrega el espejo que perteneció a su familia africana. Aquí el análisis dice que el final cierra el recorrido simbólico del espejo, es decir, esa representación del espejo. El espejo nace en África, da toda la vuelta, pasa por los tres continentes, por todas las historias, ayuda a mucha gente, ayuda a liberar a mucha gente, ayuda a verse a sí mismo y a sacar sensibilidades que por ahí no estaban tan a la vista a cada uno de los personajes
atraviesa el espejo y acá, ¿por qué podemos decir que cierra el recorrido simbólico? Porque vuelve a la familia original, que es la familia procedente de África. En este caso, a Tima Silencio, a la nieta de la que lo recibió como regalo de su esposo. Temas principales: la memoria recuperada, la reparación emocional y la unión entre pasado y presente. El significado final es que el espejo vuelve a manos de la descendencia africana, lo que simboliza una recuperación de identidad y de historia. En esta ocasión ya no toca una tapa de libro, sino una tapa de una representación de la misma obra, ¿sí? Acá lo convirtieron en una obra de teatro. También, fíjense, los personajes están como representados cada uno de los personajes con con sus vestimentas, podemos decir, con su aspecto, ¿sí? Su porte. Temas generales de la novela. Bueno, uno de los temas principales es la esclavitud. La novela denuncia la violencia del comercio esclavista y sus consecuencias humanas, o sea, comercio esclavista porque las personas eran compradas y vendidas como una mercancía más. La identidad, los personajes luchan por conservar quiénes son, aun cuando otros intentan borrar su cultura y su nombre. Intentan borrar su cultura y su nombre porque les sirven de esa manera, ¿sí? Es para implantarle sus propias ideas en beneficio propio. La libertad, todos los personajes desean algún tipo de libertad. Libertad física, como en el caso de Atima Silencio, libertad emocional, como en el caso de Dorel, artística también, como en el caso de Dorel, política, ¿sí? Como en el caso de todos los esclavos. La memoria, el espejo conserva historias y conecta generaciones, y también es lo que permite, ¿sí? Poder reunir en una novela relatos tan dispares y de tantos lugares distintos. Características literarias de la novela. Acá tenemos otra etapa distinta. ¿Mm? Fíjense que ya cambian los colores. Esta es podemos decir que es una ilustración de cuando todo era feliz, porque está Atima y Mahoma con su mamá en África, ¿sí? Antes de que vengan esos cazadores de esclavos, que de hecho esos cazadores de esclavos estaban cazando niños, no estaban cazando a cualquiera, querían niños, por eso desgraciadamente le tocó a Atima y Mahoma. Y no se llevaron ni a la madre, ni tampoco esperaron al padre para llevárselo. Bien, como les dije, las características literarias son narrador en tercera persona, es un narrador que conoce todo, sabe todo, e incluso a veces más que los propios personajes y cuenta todo, ¿sí? No es un narrador en primera persona, no es ni un testigo ni un eh, protagonista. Lenguaje poético y sensible, ¿sí? Como que se trata o sea, la autora trata de buscar, todo esto pertenece a la técnica literaria que utilizó la autora. Sí, ella podría haber elegido otro tipo de narrador, pero eligió la tercera persona. El lenguaje poético y sensible hace referencia a esto de utilizar palabras que sirvan para representar las emociones, ¿sí? Para sensibilizar, para humanizar la novela. Es una novela histórica, pertenece, como ya charlamos en clase, a la nueva novela histórica. En clases estuvimos trabajando esto que hace referencia a la nueva novela histórica como diferente a
a eh, la nueva novela histórica como diferente a la novela histórica tradicional. La novela histórica tradicional, también podemos decir oficial de la historia, es una novela que, perdón, perdón, porque no sé qué hice, que veo la pantalla distinta. Bien, ahí no sé, ahí ya no me veo, perdón. Ahí la veo un poquito más chiquita, pero no sé qué pasó. Bien, bueno, espero que podamos seguir viendo cuando termine el video, que se grabe. Bien, estábamos en la diferencia entre la novela histórica tradicional y la nueva novela histórica. Acá yo le señalé que pertenece a la novela histórica, pero podemos enmarcarla dentro de lo que se conoce como nueva novela histórica, que bueno, nosotros estuvimos charlando, que esto nace en la década aproximadamente entre el 70 y el 80, en América Latina y en Argentina también, donde se hace una relectura de esa historia oficial, ¿sí? Y se cambian algunas cuestiones de forma y algunas cuestiones de fondo. Cuestiones de forma, podemos decir, eh, esto de que empieza a haber muchas más acciones y deja de haber tanta descripción. Esto creo que lo charlamos en clase. Se empieza a ver como que desaparecen y ya yendo a lo que serían las cuestiones de fondo, eh, empieza a haber ficcionalización de la historia, ¿sí? Ya no es tanto un reflejo, como era en la novela tradicional, un reflejo de lo que es la historia, sino que empieza a, a tomarse cuestiones históricas y se mezclan con lo que es la ficcionalización, con lo que es la ficción, ¿sí? Eh, los personajes empiezan a aparecer un poco más en su vida cotidiana, ya no es un fiel reflejo de la historia como era antes. Antes se utilizaban, como les dije, desde el punto de vista de la forma, muchas descripciones, ¿sí? Ahora ya hay más acciones que descripciones, por eso es una novela, en este caso la que leímos nosotros, una novela llevadera de leer, es una novela que da gusto leerla. Las novelas que son muy descriptivas por ahí son, para los que no están tan acostumbrados, son muy aburridas, ¿sí? Es la realidad, porque se detiene a describir cada una de las cosas y trata de ser lo más fiel posible a esa historia oficial. Con el tiempo nos fuimos dando cuenta y fuimos aceptando que la historia es otro relato más, ¿sí? Y por ende también toma un punto de vista. La nueva novela histórica lo hace de esa forma. Uso de símbolos, ya lo dijimos, un ejemplo es el espejo, otro ejemplo son los tambores, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Valen por lo que son, pero también valen por lo que representan, y ahí es donde se daría lo simbólico. Cambios de espacio y tiempo narrativo, eso lo vimos claramente, como hay
diferentes escenarios y diferentes personajes en cada uno de esos escenarios, diferentes lugares. En este caso, juega con tres continentes distintos. Pasamos a lo siguiente. Bueno, la conclusión es que El espejo africano es una novela sobre la memoria y la libertad. El espejo une destinos distintos y demuestra que los objetos pueden guardar historias humanas. A través de personajes marcados por la esclavitud, la autora denuncia injusticias históricas y al mismo tiempo muestra la fuerza de la identidad y la esperanza. Es decir, dentro de esto, que es la esclavitud, la falta de libertad, la falta de oportunidades, el arrancar de una familia, de un continente, de una vida, de una cultura, ¿sí? Más allá de todo eso, la humanidad se hace presente a través de la dignidad, a través de la identidad, a través de la esperanza, es decir, no todo está perdido. Esto habla específicamente de Liliana Bodoc, ¿sí? Podemos decir que fue una referente de la fantasía épica latinoamericana. ¿Quién fue Liliana Bodoc? Bueno, es una, fue una escritora argentina que fusionó la épica clásica, ustedes la van a ver más que nada, la pueden llegar a ver en segundo, eh, o la pueden ver directamente en cuarto, junto con la cosmovisión épica. Ella fusiona esa épica clásica que nace en la Grecia antigua con las cosmovisiones de los pueblos originarios de América Latina. Obra cumbre, la saga de los confines, ¿sí? Una saga que es una trilogía, tiene tres títulos, tres libros. El primero es Los días del venado, el segundo es Los días de la sombra y el tercero Los días del fuego. Otros títulos clave que produce Liliana Bodoc es El espejo africano y Tiempo de dragones. Como dijimos, ella vive desde 1958 hasta 2018, donde muere de forma, a los 60 años murió, 59 creo que tenía, murió de forma intempestiva, o sea, de un día para otro. No tenía ninguna enfermedad que se pudiera suponer que iba a fallecer. Eh, bien, acá aparece la figura de los tambores, que yo me atrevería a decir que son casi como un personaje más dentro de la novela. Tam, 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 tam. ¿Se acuerdan cuando leíamos? En cada momento que se nos estaba por escapar una lágrima, aparecían los tambores. En el espejo africano los tambores tienen un valor muy importante porque representan la identidad africana, la memoria y la conexión con las raíces culturales de los esclavos africanos. Los tambores es algo que conservan los esclavos desde que llegaron a América. Eh, la verdad es que no sé si ya existirían tambores en los pueblos originarios antes de que vengan la gente proveniente de África. Pero sí les puedo asegurar que de ese momento en adelante es algo que ha creado música eh, propio de la cultura de ellos y que los ha ayudado a mantener vivas su cultura, sus costumbres en este continente tan lejos del de ellos. Análisis de los tambores. 1. Símbolo de la cultura africana. Los tambores aparecen como un elemento propio de África y de las tradiciones de los pueblos africanos. A través de ellos se transmiten costumbres, emociones y formas de comunicación que sobrevienen incluso después de la esclavitud. Que la esclavitud afortunadamente se terminó en nuestro país, primero con la libertad de vientres de la Asamblea del año 13 y luego con la sanción de la Constitución Nacional en el año 1853. Los personajes africanos mantienen el recuerdo de su tierra gracias a la música y al sonido de los tambores. Por eso funcionan como un símbolo de resistencia cultural. Bueno, a ver, eh,
qué está pasando aquí. Bien. Dos, expresión de libertad y emoción. Es decir, los tambores son expresión de libertad y de emoción. En la novela, el sonido de los tambores también representa la libertad interior. Aunque los esclavos hayan sido arrancados de su hogar y obligados a vivir en condiciones injustas, la música les permite conservar parte de su humanidad y expresar sentimientos como tristeza, esperanza, nostalgia, alegría, unión con otros. El tambor habla cuando las palabras no alcanzan. Esto que yo les decía que los tambores hablan cuando se nos está por escapar una lágrima. Y la tres, esta es pregunta de examen, dice que los tambores son la unión entre el pasado y el presente. Los tambores conectan a los personajes con su pasado africano, funcionan como un puente entre los antepasados y el presente, la memoria, perdón, entre África y América, los antepasados y el presente, y la memoria y la identidad. En la novela muchos objetos y sonidos guardan recuerdos. Los tambores son uno de los más importantes porque mantienen viva la historia de un pueblo. Luego vemos la 4 dice, relación con el tema central de la novela, es decir, uno de los temas principales de El espejo africano es la búsqueda de identidad y la permanencia de la memoria. Los tambores ayudan a desarrollar este tema porque muestran que aunque las personas sean separadas, arrancadas de su tierra, no pueden borrar completamente su cultura. Es decir, por eso el tambor simboliza la resistencia, la memoria, la identidad y la supervivencia cultural. En conclusión, en la novela los tambores no son solo instrumentos musicales, son casi un personaje, ¿se acuerdan que les dije? Representan la voz de África, la memoria de los esclavos y la fuerza de una cultura que resiste al paso del tiempo y a la opresión. Gracias a ellos, los personajes conservan un vínculo con sus raíces y con su historia. Muchas gracias, les dice la profesora Jorgelina Beatriz Colato. Un saludo para todos y espero que les haya servido. A mis alumnos estoy segura que les va a servir para el examen. Bueno, un saludo para todos. Adiós.